En las tierras lejanas de la imaginación, donde el cielo se pintaba con los colores más vivos y los árboles susurraban secretos antiguos, existía un lugar extraordinario conocido por pocos, la colina donde el tiempo se detenía. No era una colina cualquiera, sus laderas estaban cubiertas de una hierba tan verde que parecía brillar, y en su cima se alzaba un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos acogedores. Pero el verdadero secreto de esta colina era que, al cruzar un umbral invisible en su base, el tiempo, tal como lo conocemos, simplemente dejaba de avanzar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para los habitantes del pueblo cercano, la colina del tiempo detenido era una leyenda, un cuento que los abuelos contaban a sus nietos. Se decía que allí el sol nunca se ponía del todo, las nubes permanecían inmóviles en el cielo, y el canto de los pájaros se extendía en una nota infinita. Pocos se atrevían a acercarse, temerosos de quedar atrapados en su peculiar hechizo. Sin embargo, para los que conocían su verdad, la colina era un refugio. Las mariposas, con sus alas de colores, se posaban en las flores sin que éstas se marchitaran. Los arroyos que la recorrían fluían en un ciclo eterno sin desbordarse, y las estrellas, al caer la noche, se congelaban en el firmamento, ofreciendo un espectáculo inmóvil de brillos lejanos. Un día, en el pueblo, vivía una niña llamada Lyra. Lyra era una niña curiosa, con ojos que reflejaban la luz de 1000 preguntas y una mente inquieta. Amaba los cuentos de su abuela, especialmente el de la colina del tiempo detenido. Mientras otros niños jugaban a las escondidas, Lyra dibujaba mapas imaginarios de la colina en su cuaderno, soñando con el día en que pudiera visitarla. Su abuela, que conocía la verdad de la colina más que nadie, siempre le decía: «Lyra, el tiempo es un regalo precioso. A veces necesitas un lugar donde puedas detenerte y ver con claridad». Lyra no entendía del todo esas palabras, pero la curiosidad la impulsaba. Su abuela, al ver la persistencia en los ojos de Lyra, decidió que había llegado el momento. Una mañana soleada, la tomó de la mano y juntas caminaron hacia las afueras del pueblo. «Recuerda, Lyra», le dijo la abuela mientras se acercaban, «la colina no detiene el tiempo para siempre, solo lo ralentiza para que puedas ver lo que normalmente pasa desapercibido». Cuando llegaron a la base de la colina, la abuela señaló un pequeño arco natural formado por 2 rocas cubiertas de musgo. «Este es el umbral», susurró. «Cruza y observa». Lyra, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, dio un paso adelante. Al instante, sintió una extraña quietud. El zumbido de una abeja que pasaba se detuvo en el aire. Las hojas de los árboles, que momentos antes se mecían con la brisa, quedaron inmóviles. Era como si el mundo hubiera presionado el botón de pausa. La niña miró a su alrededor con asombro. Una gota de rocío en una telaraña brillaba, suspendida. Una mariposa, con sus alas a medio batir, parecía una joya esculpida. Lyra podía caminar a su alrededor, observar cada detalle de la mariposa, admirar los intrincados patrones de sus alas, sin que se moviera. Era como si el mundo le ofreciera un primer plano de sus maravillas más diminutas. Su abuela se unió a ella, sonriendo. «Aquí, Lyra, puedes observar y reflexionar sin la prisa del reloj. Puedes pensar en tus ideas, resolver tus dudas o simplemente maravillarte». Lyra pasó horas, que fuera de la colina serían solo minutos, explorando. Descubrió una pequeña familia de hormigas, llevando una miga de pan, sus patas inmóviles en su camino. Pudo ver los detalles de sus pequeñas antenas y la textura de la miga. Se sentó bajo el roble, y la luz del sol, que se filtraba entre las hojas, quedó atrapada en patrones perfectos en el suelo. Comenzó a dibujar en su cuaderno, capturando la quietud y la belleza de todo lo que veía. Por primera vez, sintió que tenía todo el tiempo del mundo para observar, para pensar, para simplemente ser. Sin embargo, un día, una sombra de preocupación se cernió sobre el valle.
La sequía. El sol ardía sin piedad, y los arroyos se secaban, las plantas se marchitaban, y los animales buscaban desesperadamente agua. La gente del pueblo estaba preocupada. Habían intentado todo: rezar, buscar nuevas fuentes de agua, pero nada funcionaba. Los días pasaban y la desesperación crecía. Lira, al ver la tristeza en los rostros de sus vecinos y el sufrimiento de la naturaleza, sintió su propio corazón apesadumbrado. Se le ocurrió que la colina del tiempo detenido podría ser la clave. Quizás allí podría encontrar una solución, un pensamiento claro, sin la presión del tiempo que se agotaba. Fue a ver a su abuela. «Abuela, ¿crees que la colina puede ayudarnos con la sequía? Quizás si paso mucho tiempo allí, pueda encontrar una idea». La abuela la miró con cariño. «Lira, la colina te ofrece tiempo para pensar, pero las soluciones a veces vienen de fuera de ella, cuando se combinan con la acción en el mundo donde el tiempo sí fluye. Sin embargo, ve, reflexiona, y quizás el tiempo que detengas te muestre algo que no has visto antes». Así, Lira subió de nuevo a la colina del tiempo detenido. Esta vez no buscaba maravillas pequeñas, sino una gran respuesta. Caminó por sus laderas, observando el arroyo congelado en un goteo perpetuo. Miró las nubes inmóviles, que normalmente traían lluvia, pero aquí no se movían. Pensó en las palabras de su abuela. Ver con claridad. Se sentó bajo el roble y cerró los ojos, tratando de vaciar su mente de preocupaciones y permitir que las ideas fluyeran. Se concentró en el sonido del viento que, aunque inmóvil en el presente, resonaba en su memoria como un silbido constante. Recordó cómo su abuelo, hace muchos años, le había enseñado a seguir el curso del agua en el valle, incluso cuando parecía desaparecer. Dale like, suscríbete y comparte. De repente, una imagen clara surgió en su mente. Un pequeño manantial, casi oculto por una densa maleza, que su abuelo le había mostrado una vez cuando eran pequeños. Era un lugar remoto, lejos de los caminos habituales, y se decía que sus aguas eran especiales, aunque no recordaba por qué. En la colina, con el tiempo detenido, esa imagen se quedó fija, nítida, sin desaparecer. Pudo ver el camino hacia él, los árboles que lo rodeaban, la forma de las rocas. Salió de la colina, y el mundo volvió a su ritmo normal. El zumbido de la abeja continuó. El viento volvió a soplar, y el sol se movía lentamente en el cielo. Corrió a buscar a su abuela, sus ojos brillando con una nueva esperanza. «¡Abuela! ¡El manantial escondido! ¿Recuerdas el que el abuelo nos enseñó cerca de las rocas del gigante? Creo que allí hay agua, o quizás algo más». La abuela se sorprendió. Ese manantial era casi un recuerdo olvidado. «Es cierto, Lira, pero es un lugar difícil de encontrar, y las aguas de ese manantial son muy profundas». «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi en la colina», dijo Lira. El tiempo se detuvo, y pude recordar cada detalle, cada paso. Siento que es importante. La abuela, que confiaba en la sabiduría de la colina y en la intuición de Lira, decidió ayudar. Juntas, reunieron a algunos de los hombres y mujeres más fuertes del pueblo. Les explicaron la idea, aunque muchos eran escépticos, sobre un manantial olvidado y la colina del tiempo detenido, pero la desesperación los impulsaba a probar cualquier cosa. La expedición fue ardua. Guiados por los recuerdos increíblemente detallados de Lira, que parecían tan frescos como si los hubiera vivido hace un instante, el grupo se adentró en la parte menos explorada del valle. El sol era abrasador, y la sed era un compañero constante. Los ancianos y los jóvenes trabajaban codo con codo, limpiando el camino y moviendo rocas. Después de horas de esfuerzo bajo el sol inclemente, tal como Lira había recordado en la colina, encontraron el lugar. Era una depresión en el suelo, oculta por una densa maraña de zarzas y enredaderas. Con gran esfuerzo, lograron despejar la maleza. Debajo, encontraron una grieta en la roca. Un joven, que había traído una cuerda, la bajó con cuidado.
Sentía la humedad, pero el manantial parecía estar muy, muy abajo. Los ojos de Lyra brillaron. Recordó algo más de su visión en la colina. El manantial no era solo profundo, tenía una peculiaridad. Su abuelo le había dicho que en ese manantial el agua se llenaba más lentamente, pero una vez que lo hacía, era inagotable. Con la ayuda de todos, lograron crear un sistema rudimentario para sacar el agua del manantial. Al principio, el flujo era lento, apenas un goteo, pero la gente no se rindió. Esperaron. Y el río del valle, que había estado a punto de secarse, comenzó a recibir el goteo constante. Lentamente, muy lentamente, el nivel del agua comenzó a subir. Días después, el manantial escondido brotaba con una fuerza constante y clara. Su agua no era solo fresca, parecía tener una vitalidad especial. No era una inundación, sino un flujo constante que día tras día comenzó a revivir el valle. El río volvió a cantar sus melodías, aunque más suave al principio. Las plantas marchitas comenzaron a mostrar pequeños brotes verdes y los animales regresaron. La sequía había sido vencida, no por una lluvia torrenómica, sino por la persistencia y la sabiduría encontrada en el tiempo detenido. El pueblo celebró. Lyra, junto a su abuela, fue a la orilla del río, que ahora fluía con renovada energía. El río, al verlas, cantó una canción alegre, una melodía de agradecimiento. «Lo lograste, Lyra», dijo su abuela, con orgullo en su voz. «El tiempo detenido te dio la claridad, y tu valentía te permitió actuar en el tiempo que fluye». Lyra sonrió. Había aprendido que el tiempo no era solo un reloj que marcaba los segundos, sino una herramienta. La colina del tiempo detenido no era solo un lugar mágico para admirar mariposas inmóviles, sino un espacio para la reflexión profunda, para la solución de problemas. Era un lugar donde la mente podía liberarse de la prisa y ver con una perspectiva diferente. Desde ese día, la colina del tiempo detenido se convirtió en un lugar más visitado por la gente del pueblo, pero con un propósito diferente. Los artesanos subían a ella para perfeccionar sus diseños, viendo cada trazo con infinita precisión. Los narradores la visitaban para organizar sus historias, permitiendo que cada palabra encontrara su lugar perfecto. Los niños, como Lyra, iban a resolver sus pequeños conflictos o a encontrar la inspiración para sus juegos, observando cómo sus pensamientos se desarrollaban sin prisa. La colina seguía siendo un misterio para los forasteros, una leyenda, pero para el pueblo era un tesoro, un recordatorio de que a veces, para encontrar las mejores soluciones o para apreciar verdaderamente la belleza de la vida, uno debe saber cómo detenerse, respirar y dejar que el tiempo, por un instante, se haga a un lado para que la claridad pueda surgir. Y Lyra, al crecer, se convirtió en una sabia anciana como su abuela. Y cada vez que alguien del pueblo se sentía abrumado o necesitaba una idea fresca, ella simplemente les decía con una sonrisa: «Ve a la colina. El tiempo te espera». ¿Te gustaría explorar otro lugar mágico con un poder especial? Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.